Nunca debí volver a la vecindad. Lo comprendo ahora, mientras escribo con manos que ya no reconocen el pulso sereno de la tiza ni el gesto digno del educador. Vine con flores marchitándose en el trayecto, con el traje impecable y la convicción de que el mundo aún obedecía reglas. Llegué para una visita que no se concretó. Llegué a un mausoleo. El patio estaba cubierto por una costra oscura que no era tierra ni humedad, sino algo orgánico que se había secado con el sol. Las paredes, antes amarillas, tenían vetas negras como venas muertas. El aire sabía a metal y a pan rancio, a descomposición escondida detrás de puertas que ya no cerraban. Las escaleras gemían con un crujido húmedo, como si se quejaran por sostenerme. Había moscas en patrones demasiado ordenados, como si alguien las hubiera colocado con intención. Yo respiraba despacio para no atraer lo que ya sabía que existía. Los encontré sin buscarlos. Los cuerpos de quienes habían sido vecinos se mezclaban con los restos de una normalidad rota. No describo sus rostros porque no eran rostros, eran máscaras abiertas por la violencia de dientes ajenos. Aprendí rápido que mirar demasiado tiempo es una forma de morir. Me limité a contar pasos, a medir distancias, a recordar lecciones de biología que jamás contemplaron este error de la vida. Todo estaba quieto, pero la quietud era una mentira. La vecindad respiraba a través de grietas. Al anochecer, la primera silueta se levantó. No fue un salto ni un ataque. Fue una corrección lenta de la postura, como si el cuerpo recordara tarde que debía moverse. El sonido que emitió no fue un grito, sino una suma de líquidos desplazándose. Me escondí tras el barril, y el miedo me afinó los sentidos hasta doler. Comprendí que no estaba solo y que la soledad sería, aún así, mi condena. Pasé días sin contar. El tiempo dejó de ser una línea y se volvió una marea que subía y bajaba con la cantidad de cadáveres activos. Aprendí rutas silenciosas, aprendí a usar objetos comunes como herramientas de supervivencia. Aprendí que la educación no sirve para convencer a la muerte, pero sí para organizarla. Clasifiqué amenazas. Los que caminaban torcidos eran predecibles. Los vivos eran peores. Los encontré una mañana, cuando el sol hacía brillar charcos que no reflejaban el cielo. Un grupo de supervivientes se movía con la urgencia del hambre y la crueldad de quien ya ha elegido. No hablaban, pero se entendían con señas cortantes. Supe que no eran rescatistas por la forma en que miraban los cuerpos, calculando utilidad. Me escondí y observé cómo saqueaban lo poco que quedaba, cómo marcaban con símbolos las puertas, cómo dejaban trampas donde antes hubo juegos. Esa noche, la vecindad gritó sin voces. Los vivos mataron a los vivos, y los muertos recogieron lo que quedó. Más tarde aparecieron otros, distintos. No buscaban comida ni refugio. Buscaban ruido. Hacían del terror una ceremonia. Dejaban restos colgados para atraer a los caminantes y disfrutar del espectáculo. Entendí que el apocalipsis no había creado monstruos. Los había desatado. Me mantuve invisible, y la invisibilidad se volvió mi hábito. La culpa se volvió mi sombra. Necesitaba respuestas. No por esperanza, sino por método. Si había una causa, debía haber un patrón. Encontré papeles en una oficina abandonada, hojas con sellos borrosos y gráficos incompletos. Una vacuna experimental, una cadena de errores, un lote contaminado distribuido sin pruebas suficientes. La educación apresurada del mundo, la soberbia de creer que se puede corregir la naturaleza con un sello. No era castigo divino. Era negligencia. La misión se formó sola, como una herida que pide sutura. Había un punto marcado varias veces en los mapas, una planta de tratamiento donde todo comenzó. Si quedaba algo que detener, algo que apagar, estaba allí. No para salvar a nadie, sino para cerrar la puerta. Preparé lo indispensable. Dejé atrás el traje limpio.
Me cubrí con capas que olían a óxido y sangre seca. Me volví un rumor. El camino fue un catálogo de horrores. Calles donde los edificios parecían inclinarse para escuchar mis pasos. Túneles con ecos que repetían movimientos que no hice. Cuerpos adheridos al asfalto como si la ciudad los hubiera absorbido. Cada encuentro me arrancó algo. Cada huida me añadió un peso. Empecé a notar que los caminantes reaccionaban distinto a mi presencia. Se detenían. Inclinaban la cabeza. Me rodeaban sin tocarme. Como si algo en mí hubiera cambiado. Al llegar a la planta, el silencio era tan denso que lastimaba los oídos. Las puertas estaban abiertas, y dentro había luces de emergencia aún vivas, alimentadas por un sistema que se negaba a morir. Bajé escaleras cubiertas de moho fluorescente. Vi tanques rotos, filtros colapsados, símbolos de bioseguridad tachados con desesperación. Encontré registros que hablaban de una mutación secundaria, de una persistencia. El virus no solo reanimaba. Aprendía. Fue allí donde sentí el primer temblor interno, una vibración que no venía del suelo. Mis manos se mancharon con un líquido oscuro que no recuerdo haber tocado. El pulso se me desordenó. Los caminantes comenzaron a congregarse afuera, formando un coro sin voz. Yo entendí, con una claridad que me heló, que la misión no era apagar una máquina. Era convertirme en una. Cerré los sistemas que pude. Quemé archivos. Dejé trampas para quienes siguieran. Al salir, el mundo me reconoció de otra manera. Caminé entre ellos sin ser atacado. La vecindad quedó atrás, pero no me soltó. Algo se había sembrado en mí, algo que esperaba. Y supe que, aunque avanzara, el final ya había empezado. Regresé a la vecindad porque los lugares donde uno aprende a respirar también son donde se aprende a morir. El camino me aceptó sin resistencia. Los caminantes se abrían como cortinas pesadas, obedientes a una voluntad que yo no pronunciaba. No era respeto. Era reconocimiento. El aire vibraba a mi paso y las moscas formaban espirales que dibujaban rutas invisibles. Cada paso me dejaba más ligero y, al mismo tiempo, más lleno de algo ajeno. Entré al patio y la noche se acomodó sobre mí como un abrigo húmedo. Las paredes parecían palpitar, las grietas exudaban un brillo tenue, y el suelo devolvía mis pisadas con un eco que no correspondía a mi peso. Allí entendí que la vecindad no había sido escenario, sino incubadora. Todo había comenzado antes de la planta, antes de los papeles. El error fue social, una suma de pequeñas omisiones, de puertas sin cerrar, de hábitos que se repiten hasta volverse dogma. El virus solo terminó el trabajo. Los grupos de vivos llegaron atraídos por la quietud. Creyeron que el silencio era seguridad. Los observé desde una azotea, con la paciencia de quien ya no mide el tiempo. Vi cómo se disputaban objetos inútiles, cómo la desconfianza los partía en facciones, cómo el hambre les enseñaba a ser precisos. Cuando los caminantes emergieron de los pasillos, no hubo sorpresa. Solo una coreografía aprendida. Yo no intercedí. No podía. Algo me sujetaba desde dentro, como una raíz que se aferra al hueso. Intenté huir de mí mismo. Caminé hasta que las calles se volvieron cicatrices repetidas, hasta que el cielo dejó de cambiar. Cada espejo roto me devolvía una versión borrosa. La piel opaca, los ojos con un brillo lechoso, las venas marcadas como mapas antiguos. No sentía dolor como antes. El dolor era una información distante. El hambre no pedía comida. Pedía quietud. Volví a la planta una última vez para cerrar lo que quedaba abierto. Los sistemas habían entrado en una estabilidad enferma, autorregulada, como un organismo que aprende a no morir. Bajé a los niveles inferiores y sentí el pulso del lugar sincronizarse con el mío. Comprendí que la mutación secundaria no era un accidente. Necesitaba un ancla, un vector consciente que organizara el ruido.
Yo había sido educado para ordenar, para enseñar patrones. El mundo eligió bien. Activé los protocolos finales con manos que ya no eran solo mías. El edificio respondió como si despertara. Válvulas se sellaron, compuertas descendieron, el núcleo fue aislado. El precio fue inmediato. La vibración interna se convirtió en un desgarro. Caí de rodillas y el suelo me recibió con una ternura viscosa. Sentí como algo se expandía desde mi pecho hacia afuera, no como explosión, sino como una marea lenta. Los caminantes comenzaron a caer. No todos. Los más cercanos se deshicieron en el sitio, como marionetas a las que se les corta el hilo. Otros se detuvieron, confusos, y luego caminaron en círculos hasta agotarse. El coro se desorganizó. El ruido disminuyó. El mundo, por un instante, se sostuvo. Yo no. La muerte llegó sin ceremonia. Fue una pausa. El corazón se detuvo con una precisión matemática y el cuerpo quedó inmóvil. Pensé que ahí terminaba la lección. Pero la conciencia no se apagó. Se diluyó. Me encontré distribuido en fragmentos, en impulsos que viajaban por corredores que ya no eran de carne. Era una presencia extendida, un eco que persistía en las grietas, en los restos, en la humedad que se pega a las paredes. No veía. Sabía. Comprendí entonces el error final. No había sellado el apocalipsis. Lo había educado. Al privarlo de su núcleo, lo forcé a adaptarse. La infección se volvió más lenta, más silenciosa, menos espectacular. Se infiltró en el moho, en el agua estancada, en la memoria de los lugares. Se volvió paciencia. Y yo, sin querer, me convertí en su bibliotecario. La vecindad respiró otra vez, de una forma distinta. Las noches se llenaron de susurros que no eran viento. Los vivos que llegaron después no encontraron hordas, sino accidentes. Caídas, infecciones menores, sueños persistentes. Yo lo sentía como se siente un cambio de presión. No podía advertirles. No podía intervenir. Solo registrar. Con el tiempo, mi nombre dejó de importarme. La noción de fin se volvió un concepto académico, interesante pero inalcanzable. Mi muerte había sido real. Mi desaparición, no. Permanecí como un residuo consciente, una nota al pie del mundo. Aprendí que hay finales que no clausuran, que solo cambian de formato. Si alguien lee esto, si alguna vez alguien siente que un lugar observa, que una pared recuerda, que un silencio se organiza, sabrá que no todos los sacrificios cierran puertas. Algunos se quedan sosteniéndolas desde el otro lado. Yo ya no camino. Yo espero. Y el mundo, paciente alumno, continúa aprendiendo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.